Un gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué lindo es empezar con las palabras gloria a Dios. Toda la gloria y la honra se la llevarán. Amén. Amén. Ayer tuvimos un día muy alegre y a mí la pastora me dio la oportunidad de hacer la oración de invocación y traje Salmo 127. Quiero que se lo aprendan, es chiquitito. Si Jehová no construye la casa, en vano construyen los obreros. Si Jehová no está en esto, en vano estamos haciendo esto. Amén. Jehová, Dios Padre, Cristo Jesús tiene que estar en esto. Amén. Aleluya. Pero este día también estamos celebrando el día de Pentecostés. Ya la pastora nos va a traer una enseñanza, una prédica del día de Pentecostés. Penta 5, ¿verdad? Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo de Dios. Vamos a cantar el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Vamos, pónganse de pie. Tengo un himno o un canto muy lindo que se llama Espíritu de Dios desciende. Ayúdenme, va a estar, no sé si lo puedes poner ahí en la pantalla. Te moví un poco ahí, te voy a dar un poco de tiempo para que lo pongas en la pantalla. Ahí está. Espíritu Santo, Santo Espíritu desciende. Santo Espíritu de Dios desciende. Créalo, vívalo esta noche, ¿sí? Aleluya. Ok, vamos a ver si le podemos poner audio. Desciende, oh consolador y amigo, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu desciende, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón. Santo Espíritu, oh ven, invítelo a la iglesia. Santo Espíritu desciende, oh consolador y amigo, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu desciende, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón. Santo Espíritu, oh ven, invítelo en su corazón. Nadie lo vio, nadie lo oyó, las cosas que Dios nos preparó. Abre los cielos, ábrelos hoy sobre nosotros y este lugar. Santo Espíritu desciende, cánteselo. Desciende, oh consolador y amigo, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu desciende, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón. Santo Espíritu,
cosas que Dios nos preparó. Abre los cielos, ábrelos hoy sobre nosotros y en este lugar. Santo Espíritu desciende, en amor es el de Jesús, desciende, oh Consolador y amigo, y tócame otra vez. Santo Espíritu desciende, sí, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz, cambie mi corazón. Santo Espíritu, oh ven. Santo Espíritu, ven, te invitamos, llénanos. Santo Espíritu, oh ven. Un aplauso a Cristo Jesús. Yo quiero que esta noche, mientras escuchen el sermón, piensen en ser llenos del Espíritu Santo de Dios, como en el día de Pentecostés. Amén. Pastora. Amén, gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Es interesante cómo al estar predicando hemos podido llegar a la parte de la resurrección de Jesucristo justo en abril 17. Y hoy día nos toca el derramamiento del Espíritu Santo y hoy es domingo de Pentecostés. Amén. Dios lo tiene planeado y preparado todo. Y ese es el título de este mensaje: el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de empezar con el mensaje, tal vez ustedes se preguntan, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es la celebración de la primera cosecha de trigo en Israel. Y Pentecostés es una palabra griega que quiere decir 50. El día que celebramos la resurrección de Jesucristo, eran 3 días después de la Pascua. Así que 50 días después de la Pascua es Pentecostés. Y la palabra en hebreo de esta celebración es Shavuot. Shavuot. Yo tengo un poco pena decir esto, pero en la iglesia cristiana hemos hecho muchas cosas para evitar la conexión con el judaísmo. Hemos preferido utilizar una palabra griega en vez de la palabra hebrea. Pentecostés es en griego, sin embargo Shavuot es la palabra que Jesús hubiera utilizado. Y como les digo, es la fiesta o la celebración de la primera cosecha de trigo. Amén. Cuando estuvo aquí con nosotros el evangelista Douglas Carmel, el hermano que nos habló acerca de la Pascua, y la última vez que nos visitó, habló de las 7 celebraciones en Israel. Y esto está en Números capítulo 28, 27 y 28 en realidad. Para los que quieran entender más de Pentecostés, está en Números 28, los versos 26 al 31. Números 28, versos 26 al 31. Y esta celebración de Shavuot era la preferida para millones de personas porque era el final de la primavera. El clima estaba como hoy, es un clima hermosísimo, tan bello. El cielo
todo radiante, no había preocupación de que si habrá nieve, que si va a haber frío o que iba a estar muy caliente. Y como les digo, el clima era tan lindo que un viaje largo no era verdaderamente un problema, era muy agradable. Y consecuentemente el número de judíos y personas temerosas de Dios que viajaban de Israel para esta fiesta era mucho más grande que para la Pascua. Eran muchos los que llegaban. Voy a pedir si alguien me puede alcanzar la Biblia. Aquí está la Biblia. Vamos a ir entonces con esta introducción a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer solo los primeros 4 versículos. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Habíamos hablado que unánimes quiere decir todos estaban de acuerdo, todos estaban llevándose bien. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay 3 cosas que vemos en este pasaje: las lenguas de fuego, el viento recio, y aquí dice hablar en lenguas, hablar lenguajes diferentes. Y el las lenguas de fuego, imagínense una llamita de fuego que está dividida en 2, encima de mi cabeza. Eso es lo que se podía ver, era visible. Amén. Y Aleluya. ese es un símbolo de la presencia de Dios. Aleluya. Imagínense 120 personas que están simbolizando, están demostrando delante de todo Jerusalén la presencia de Dios con cada uno de ellos. El viento recio es el símbolo del poder de Dios. Y nosotros como creyentes en Jesucristo, cada uno de nosotros, recibimos ese poder, ¿para qué? A ver quién se acuerda. Para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Gloria al Señor. El hablar en lenguas es un símbolo de comunicación. Hermano, hermana, si hay algo que se quedara con usted en esta tarde, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Aleluya. No es solo usted que se comunica con Dios en oración. Dios tiene algo que hablarnos a cada uno de nosotros todos los días, todo momento de nuestras vidas. Y es por eso que se manifestaron estos lenguajes en los creyentes en el aposento santo. Y esta manifestación de estos lenguajes no quiere decir que era el Espíritu Santo que había tomado posesión de una persona, esa persona ya no tenía control de nada de lo que estaba pasando, sino que es el Espíritu Santo que les dio una habilidad especial a los creyentes, para que cuando ellos quieran hablar de las maravillas de Dios, lo puedan hacer en un lenguaje que ellos no estudiaron. No, nadie se los enseñó, sino que las personas que habían venido a visitar de tantos lugares del antiguo mundo pudieran escucharles hablar de las maravillas de Dios. Amén. Qué hermoso milagro.
que Dios hizo para que esas personas pudieran entender lo que Dios quería decirles ese día. Amén. Entonces, esta manifestación de las lenguas de fuego, el viento recio y el hablar en lenguas no había pasado antes. Y hasta donde yo sé, según la Biblia, tampoco va a volver a ocurrir. Ese día de Pentecostés fue único en la historia de la humanidad, importante para Dios y debe de serlo también para todos nosotros los creyentes. Estas tres señales, las lenguas, el viento recio y los idiomas o lenguajes, era una señal inicial, era el principio en el que el Espíritu Santo se estaba manifestando entre los creyentes para que ellos sepan que el Espíritu Santo estaba ya habitando en ellos. A través de esa manifestación les estaba dando la seguridad de que eso estaba pasando. Amén. Y ¿qué vemos entre estos cristianos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se pudo presentar de esta manera? Porque estaban juntos. Todos tenían el mismo objetivo: orar, leer la palabra, buscar la voluntad de Dios, todos sin excepción. Y lo más importante, al estar juntos, estaban todos confiando en Jesucristo, confiando que iba a cumplir su promesa de mandarles otro consolador. Hermanos, hermanas, yo tengo varias preguntas que hacer. Cuando yo hago preguntas no espero que me las respondan ahora, porque la respuesta puede que nos entristezca a todos. Pero les hago preguntas para que ustedes piensen. Si gustan anotarlos, anoten estas preguntas. Podríamos decir yo hoy, podríamos todos decir hoy en esta iglesia, que estamos viviendo de la manera que los creyentes vivían en el aposento alto. Podríamos decir que estamos orando juntos todos los días. Hasta ahora no hemos podido tener ni una sola reunión de oración. Podríamos decir sinceramente que todos estamos de acuerdo. Y no estoy hablando solo de cosas espirituales. Entiendo que uno tenga una opinión y otro tenga una opinión diferente, pero cuando somos creyentes, nosotros podemos hablar y pedirle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Debo de ir a este lugar? ¿Debo de ir a este otro lugar? En fin, esa es la guía del Espíritu Santo a la que cada uno de nosotros deberíamos de llegar. ¿Debo de casarme con esta persona? ¿Debo de trabajar en este lugar? ¿Debo dejar este trabajo? Hay personas que están tan llenas del Espíritu Santo que pueden ir a una tienda y Dios les puede decir: no quiero que compres esta leche, vete a comprar la otra leche que está en el otro lado. Y cuando lo hacen, Dios está preparando una persona que les va a encontrar ahí donde van a comprar la leche que Dios les dijo, para dar testimonio de Jesucristo. Hay personas que están tan llenas del Espíritu Santo que el Señor les dice cuando están manejando el carro: quiero que te detengas aquí y toques esa puerta. Y cuando van a tocar esa puerta, en esa familia hay una gran necesidad de la palabra de Dios. No tomemos esto superficialmente. Esto no es un cuento que se quedó en el pasado. Esta es una realidad que cada uno de nosotros debemos de experimentar
Y si no hemos llegado todavía a ese punto, yo les invito a que hoy, domingo de Pentecostés, usted se venga aquí de rodillas y le pida al Señor: yo quiero ese poder del Espíritu Santo para que me guíes a cada paso de mi vida. Hay un mundo allá afuera que está muriendo. Hay jovencitos y señoritas que se están quitando la vida porque nadie les está llevando una palabra de esperanza. Hay soldados, hombres y mujeres del ejército que se están quitando la vida a causa de los traumas de la guerra. Y no hay personas que les dé una palabra de esperanza. Tengo más preguntas todavía. ¿Estás viviendo tu vida día a día para complacer a Dios? ¿O para complacerte a ti mismo? ¿O para complacer a otra persona? Yo les invito a volver a este video. Busquen otra vez estas preguntas. Mañana, más tarde, cuando ustedes gusten. Y sean sinceros consigo mismos. Respondan. Estas no son mis preguntas. Son cosas que Dios me ha guiado a hacerlas. Y aunque son duras, examinémonos a nosotros mismos. Al hablar de la voluntad de Dios, jóvenes, varones, mujeres, no estoy hablando solo a los jóvenes que son solteros, a las señoritas que sean solteras. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y si no la conoces, si tú le preguntas a Dios, ¿qué quieres tú para mi vida? Él se los va a mostrar. Amén. Él les va a responder. Estos primeros creyentes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estaban divididos. No estaban sentados ni siquiera los hombres en un lugar y las mujeres en otro lugar. Y para que lo sepan, eso no es algo que esté escrito en la Biblia. Dios jamás dio esa orden de que se sienten de esa manera o que se separen y se dividan de esa manera. Ellos no estaban divididos tampoco por su opinión política. Ellos no estaban divididos por cuestiones doctrinales, que son cosas más de los seres humanos que de Dios. Estaban juntos, eran todos de un mismo parecer. ¿Y saben qué? Entre estas 120 personas, por la manera que Dios, la palabra de Dios dice, estaban unidos, juntos, todos llevándose bien, se entiende que tampoco estaban ofendiéndose los unos a los otros. Cada uno de estos 120 jóvenes, hasta los más ancianos, porque ahí no dice edad, no dice que todos eran jóvenes, no dice que no había niños. Todas estas personas estaban haciendo un esfuerzo para estarse llevando bien, para estar todos juntos, para comunicarse entre ellos el amor y el respeto como cristianos que debemos de tenernos. Y si no hay respeto, que es lo mínimo que debe de existir en toda relación, ¿cómo podría existir el amor? Nosotros hoy en día necesitamos por lo menos tener un poquito de respeto entre nosotros aquí en la iglesia. Debemos de aprender a aceptarnos. La iglesia no es un lugar de gente perfecta,
de ninguna manera. Y no podemos emitir juicio contra ninguna persona, no mientras estemos en la iglesia. Y si hay ofensas, si hay problemas entre nosotros y no los resolvemos, tenemos un problema grande. Toda diferencia, todo problema, todo conflicto dentro de la iglesia tenemos que poder resolverlo, tenemos que poder llegar a ese punto de perdonarnos entre nosotros. Y cuando lleguemos a ese momento de reconciliación entre todos nosotros, entonces vendrá el Espíritu Santo. Amén. Entonces todos seremos llenos del Espíritu Santo. Amén. En el verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero por si acaso voy a hacer la pregunta, ¿quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos los hombres. Oh, ok, entonces las mujeres no tenemos derecho al Espíritu Santo. No, todos. Oh, todos los adultos. Oh, entonces los niños no, ni los jóvenes tampoco, lo siento, no tienen ustedes acceso al Espíritu Santo. Todos los ricos y que tienen poder. Ah, bueno, esa parte no la sabía, como yo soy pobre, pues, wow, no puedo esperar que el Espíritu Santo me llene. Ni modo, aparte que soy mujer, peor todavía. Mujeres, hombres, esclavos, todos. Aleluya. Todos, sin excepción. Recuerden que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Dios no hace distinciones de ningún tipo. Nosotros sí las hacemos. Y al hacer esas distinciones, yo sé que este es un adúltero, ya me voy a meter con él. Esta mujer, yo sé que es una borracha, que mejor ni se me acerque ni me hable. Aquella es una mentirosa, no, yo no quiero tener nada que ver. Y se atreve a venir a la iglesia, no, igual no le voy a hablar. Nosotros somos así, Dios no. En esta iglesia yo les he pedido, nosotros tenemos que recibir a todas las personas con el amor que Jesucristo les recibiría. Amén. Y sin ningún juicio. Gloria al Señor. Amén. En la siguiente presentación nos habla cómo recibieron los creyentes el Espíritu Santo. Está un poquito más adelante. ¿Cómo recibieron los creyentes el Espíritu Santo? Dice en estos pocos versículos que he leído, el Espíritu Santo vino de repente. Llegó el día de Pentecostés y no se hizo esperar. Llegó el Espíritu Santo y de repente, no fue a paso. No fue algo gradual, hoy día un poquito, mañana un poquito más. Y hasta el martes un poquito más. Y el Espíritu Santo vino con el sonido de un viento recio que todos en Jerusalén lo escucharon. Amén. No solo fueron los 120 en el aposento alto. Y cuando Lucas dice, vino del cielo, vino de Dios, vino desde el trono de Dios, ese sonido no era un sonido producido por algo en la tierra. Dice, vino como un estruendo con poder. ¿Alguna vez se ha parado usted donde están el tren pasando? Cuando pasan rápido, porque por aquí no lo pasan tan rápido. Es un sonido bastante fuerte. Usted puede gritar y no se le escucha. A ese nivel, hoy tenemos el sonido, pero tal vez... Ok, perdón. Pero bueno, ese fue el sonido de, más o menos para que tengan una idea. Y dice también, la Biblia no lo dice, perdón, pero se nota
que los primeros creyentes no ofrecieron ninguna resistencia. No dijeron, espera un ratito, un poquito espera. No, es que todavía no. Oh, mañana lo haremos, mañana venir. No estoy listo. No. Sin resistencia. Tampoco tomó el hacer una prueba, un experimento. A ver, si me quedo quietecita aquí, pongo mis manitas asá, miro al cielo, va a venir el Espíritu Santo. No era una cuestión de hacer ningún tipo de experimento, sino que vino de repente, rápido, y en los creyentes no hubo duda de que era el Espíritu Santo. En los creyentes tampoco hubo una oposición. Que todos estemos juntos, empieza a manifestarse el Espíritu Santo y le diga al hermano Raúl, ese no es el Espíritu Santo, ese eres tú, te estás inventando esto. No hubo nada de esto. Y ¿saben qué? Sobre todo, no hubo temor. No hubo temor. Cuando la Biblia nos dice, cuando un ángel de Dios se les presentaba, ¿qué sentían los seres humanos? Temor, miedo. Por eso es que los ángeles lo primero que dicen, no tengas miedo. Pero en la manifestación del Espíritu Santo no hubo este miedo, fue sin esfuerzo y fue fácil para el Espíritu Santo. Estoy pensando tal vez que vamos a hacer un paréntesis, tal vez en video solamente voy a hablar de las lenguas, o cómo estamos con el tiempo. Ok, vamos a leer del 5 al 11, Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice, estoy teniendo un poquito de dificultad para leer, amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son los que no eran judíos, pero eran temerosos de Dios. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir hablar en lenguas? Pablo nos ayuda muchísimo a entender el don de lenguas. Y si gustan leer en casa, lean 1 Corintios 14. Es bastante extenso. Hay bastante detalle, es muy bueno para la iglesia leer 1 Corintios 14. Amén. Yo tengo un breve resumen de los versículos que menciono. Y hablar en lenguas es una señal para los no creyentes, para que ellos puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. También el hablar en lenguas es un lenguaje para comunicarnos con Dios. Según 1 Corintios 14, los versos 13, 14 y 27, 28, las personas que hablan en lenguas tienen que pedir a Dios en oración para que exista una interpretación. Amén. Y de otra manera dice la palabra de Dios, bueno, es Pablo el que habla y dice, de otra manera no es beneficioso. También Pablo dice que hablar en lenguas tiene que hacerse en orden. No todos al mismo tiempo, sino
uno a la vez, y solo 3 personas deben de hablar en lenguas en cada reunión. Y tiene que haber interpretación. Estas no son mis instrucciones, sino que es el apóstol Pablo, que habiendo experimentado esta manifestación, este don entre los primeros creyentes, nos explica cómo se debe de hacer. Y dice, la interpretación de lenguas es para edificación, también es para corrección y para animar a los creyentes. Dice también Pablo, si no hay intérprete, el creyente debe permanecer en silencio en la iglesia. Nosotros como Iglesia del Nazareno somos muy cuidadosos con esta última parte. Cuando hay personas que conocemos que hablan en lenguas, les pedimos, mientras estén en el templo, les suplicamos, a no ser que haya una persona que interprete, háganlo en su hogar o en alguna otra reunión, pero mientras estamos todos reunidos, una vez más, si hay intérprete, háganlo. Si no, dice aquí en Corintios, manténganse en silencio. También Pablo, él mismo dice, yo prefiero enseñar en la iglesia en vez de hablar en lenguas en la iglesia. Amén. Y también es el mismo Pablo que dice que no todos los creyentes tienen el don de lenguas. Y tampoco todos tienen el don de interpretar las lenguas. Así que estas son otras 4 cosas que son mías, no dice la palabra de Dios. El hablar en lenguas no es una predicación. El hablar en lenguas no están tampoco enseñando. Al hablar en lenguas no están conversando entre ellos, es una conversación con Dios. Y al hablar en lenguas se declaran las maravillas de Dios. Amén. Ese es el último versículo que leímos hace un momento. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Vamos a ir a la siguiente presentación. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios son los maravillosos milagros de nuestro Señor Jesucristo que hizo mientras estuvo con nosotros por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que al estudiar Mateo vimos que Jesús fue bautizado primero como hombre adulto de 30 años. Al ser bautizado en agua, también fue bautizado en el Espíritu Santo. Y es así como empezó su ministerio. Amén, aleluya. Si les tarea para la casa, pero lo tengo escrito, Lucas 4, versos 18-19, léanlo. Estas son las maravillosas obras de Dios, o el principio, diré, de las maravillosas obras de Dios. Predicar buenas noticias de salvación a los pobres. Para Dios siempre los pobres han sido su prioridad. Sanar a los quebrantados de corazón. A Dios le importa cuando usted está pasando por una aflicción. Así es. Pregonar libertad a los cautivos. Pregonar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor, que básicamente significa el ofrecerles un nuevo principio. Amén. Empezar de nuevo con un ofrecimiento de vida. Vida nueva, y esta vida es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer los versos 12 y 13. Y dice, estaban todos atónicos, muy sorprendidos y perplejos. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos.
el grupo de visitantes que venían desde tan lejos. De hecho, este grupo de visitantes se les llamaba los griegos. En Hechos 6:1 hay una separación entre los griegos y los hebreos. Y aunque todos eran, la mayoría judíos, eran personas que hablaban griego, que era el idioma del mundo antiguo. Casi todos en el mundo antiguo, que es la parte de Europa que podemos ver por favor en el mapa. Ustedes pueden ver dónde está Egipto, ahí está Arabia, la parte de arriba es Europa, ahí pueden ver Italia. Entonces en esta parte del mundo antiguo, como se lo llama, casi todos hablaban griego, pero estos judíos, los que se llamaban los griegos, habían sido esparcidos por todo el mundo. Entonces, según el lugar donde habían nacido, ellos hablaban diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Y, como dije anteriormente, había también otro grupo de personas en Jerusalén, los judíos que habían venido del resto de Israel, y estos los llamaban hebreos. Estos hebreos eran, como les digo, los judíos de Israel, y ellos hablaban arameo y hebreo. Esos eran los idiomas que hablaban en esa región, especialmente los que eran de Israel. Y si necesitaban hablar el griego, lo hacían, pero siempre trataban de evitarlo. Y estas personas, los hebreos, o sea, déjenme volver por un momento los griegos. Los griegos, por el mismo hecho que viajaban, habían sido expuestos a muchos idiomas. Entonces ellos podían distinguir, esto creo que es chino, esto es ruso, están hablando en inglés, está hablando portugués. Tenían oído para distinguir que eran otros idiomas. En cambio, los hebreos, ellos no habían sido expuestos a otro idioma aparte del griego, el arameo y el hebreo. Entonces, como no entendían esos idiomas, pues ellos pensaron que estaban borrachos. Yo les voy a leer el Salmo 144, el verso 1, en un idioma extraño, y díganme qué piensan. Kuch jo ae, hos uij, grop de uij, grojmo, vesu vade, nitr du uij, ej, grojmo, su vade. Mosto. Pensarían que estoy borracha, ¿verdad? Pero no, de ninguna manera, no lo estoy. Yo quiero estar borracha así, de estar llena del Espíritu Santo. Que alguna vez lo he estado. Sí, el Señor así me ha tocado que no paraba de reírme, me sentaba, me recostaba, me paraba y solo quería decirle a Dios cosas hermosas. Yo no sé si me habrán salido lenguas, pero sí me he sentido como borrachita. No podía ni caminar. Pero eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Nos llena de un gozo incomprensible. Como acabamos de ver, estos primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y declararon las maravillas de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, para que nosotros podamos declarar las maravillas de Dios de una manera efectiva, que toque el corazón de otra persona, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Para estar llenos del Espíritu Santo, debemos entre nosotros perdonarnos. Para perdonarnos entre nosotros, hermanos, hermanas, no necesitamos del Espíritu Santo. Porque esa es una decisión de cada uno de nosotros, perdonar. Y para eso no necesitamos
un poder extraordinario. Hermanos, hermanas, para que el Espíritu Santo venga a tu vida y la llene, debemos nosotros escoger amarnos entre los unos y los otros. Y una vez más, para eso no necesitamos, no hay requerimiento de estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros también debemos de estar unidos, de acuerdo, en un mismo sentir, en un mismo pensar, especialmente sobre las cosas más importantes, que es la palabra de Dios y Dios mismo. Y para eso, hermanos, hermanas, tampoco se necesita del poder del Espíritu Santo. Esto te corresponde a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, perdonar, amar, aceptar y buscar estar en paz los unos con los otros, de acuerdo con tu hermano, con tu hermana en Cristo, especialmente sobre lo importante. Y entonces el Espíritu Santo de Dios vendrá y nos llenará y nos dará el poder de ser testigos de Jesucristo en este mundo. Amén. Y solo entonces podremos hablar de Jesucristo y habrán personas que crean en Él y sean salvos. Amén. Para terminar, yo quiero invitarles a que entre nosotros tengamos un momento de reconciliación, tengamos un momento de pedirnos perdón. Muchas veces con Raúl, mi esposo, lo veo un poco diferente. Y yo me pongo a pensar, wow, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Y por más que pienso, no me doy cuenta. Y tengo que acercarme y decirle, Raúl, ¿qué pasó? Ay, Luisita, no te das cuenta. No, perdóname, no me doy cuenta. No sé qué he hecho, no sé qué he dicho. Y él me dice, ok, no sabía, perdóname. Tiene que haber ese tipo de confianza entre nosotros. Amén. De decirnos entre nosotros, hermano, hermana, esto has hecho, esto has dicho, esto no has hecho, esto no has dicho. Perdonémonos en este momento. Hagamos si se puede decir, un voto de renovación de nuestro amor entre nosotros. Por lo menos los que estamos presentes. Y después vamos a orar por el Espíritu Santo. Vamos a concluir el pasar la prédica en línea.